Gracias. Pues vamos a comenzar ahora sí, ya está grabando. Vamos a ofrecerle a Dios nuestro Señor esta clase, como todas, y vamos a pedirle que nos bendiga, nos cuide y nos dé lo que necesitamos como siempre, y también nosotros ofrecerle todo lo que hacemos, que sea para gloria de su nombre y para comprobar sus mandamientos en nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues, si les parece, vamos a estudiar. Les recuerdo que estamos en la página número 155 de nuestro catecismo. Y vamos a comenzar en el numeral número 549, precisamente. Y nos quedamos en nuestra clase anterior estudiando los signos del reino de los cielos. Ya veíamos el anuncio del reino que lo hace Jesús. O más bien lo empieza a hacer Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Conviértanse, el reino de Dios está cerca. Ahora estamos leyendo y comenzamos en la clase anterior los signos del reino de Dios. Y miren, veamos cuáles son los signos del reino de Dios. Pues son muchísimos, son todos los milagros que realizó aquí en el planeta mientras vivió en él. Ya decíamos 33 años y medio, que son lo que llamamos la plenitud de los tiempos. Es decir, nunca el planeta estuvo tan pleno que cuando el Dios mismo que lo creó quiso habitar en este pequeño mundo extraviado por acá en la galaxia de la Vía Láctea, como hemos dicho. Somos parte del universo y somos parte de la galaxia que llamamos la Vía Láctea. Y este mundo en el que vivimos es insignificante al lado de la galaxia, no digamos al lado del universo. Pero miren cuánto amará Dios este lugar, este mundo, este planeta, que hasta vino y se convirtió en uno de los que creó aquí. Con tal de que nos vayamos al cielo, para decirlo rápido, para no entrar en rollos. Claro, nos dice el Señor que para entrar al cielo hay que ser buenos, hay que guardar sus mandamientos, no hay otra manera ni otro camino. Y aceptar el sufrimiento, porque recuerden que sufrir y salvación van paralelos, son compañeros. Miren, si nuestro Señor Jesucristo, que ya lo hemos dicho muchas veces, sufrió hasta lo indecible, ¿cómo puede uno entender que se puede uno salvar sin sufrir, sin esforzarse, sin decidirlo en la voluntad? No, eso no es posible. Cuando los santos han descubierto a Dios y al cielo y la salvación, ya lo que quieren es irse de este planeta, amigos. Porque estamos aquí de paso y el sufrimiento es inherente. Solo en el cielo que nos promete la Santísima Trinidad, ahí sí no hay sufrimiento ni hay dolor. Ya decíamos que en el cielo nadie muere, nadie nace, nadie sufre, no existe el dinero, no existe el tiempo y no existe el sexo. Cosas que en este planeta nos traen vueltos locos a todos los seres humanos. Si no es por el dinero, es por el tiempo, y si no es por el dinero y el tiempo, es por el sexo, pero
Andamos desesperados por esas tres cosas que en el cielo no existen. La Santísima Trinidad nos ha alumbrado sobre ese misterio infinito del amor de Dios. Lo que quiere es que vayamos a vivir al cielo. No, el instructivo no es un catecismo para vivir aquí en la tierra y sacarle provecho. Claro que no. El catecismo es la mejor manera de entender la Biblia. Ya se están dando cuenta ustedes. Recuerden que el catecismo es lo que llamamos el magisterio de la iglesia. Aquí, al estudiar el catecismo, nos estamos empapando del magisterio de la iglesia. Esto es lo que opina la iglesia sobre estos temas, ¿eh? Claro, como podrán ver, basados en grandes santos, en grandes pensadores del cristianismo, en grandes mártires, en fin, en grandes pilares de nuestra iglesia. Pero vamos a continuar hoy viendo este asunto de los signos del reino de Dios, que no fueron pocos, amigos. Y aún así, miren, hay todavía millones de seres humanos libres, con libre albedrío, que no creen que Jesús ni siquiera vivió. Cuando estamos en el año 2023 después de Él, nadie lo puede negar. Nuestro Dios está presente en el calendario. Nada de que no existió. Jesús tanto existió que partió la humanidad en dos. Todo es antes de Cristo y después de Cristo, dentro y fuera de la Biblia, ¿eh? En la Biblia, antes de Jesús, Antiguo Testamento, después de Jesús, Nuevo Testamento. Antes de Jesús, sacerdocio levítico, después de Jesús, sacerdocio universal de todos los países. Antes de Jesús, las 12 tribus, después de Jesús, los 12 apóstoles y todos sus evangelizados y convertidos. Jesús cambió todo. También antes de Cristo, un tiempo y después de Cristo otro. Les guste o no a los ateos, a los agnósticos, esta persona que ellos llaman un ser humano, líder, dicen que fue un revolucionario, no, para nosotros es Dios, que quiso vivir entre nosotros por su amor que nuestra mente no alcanza a comprender. Con tal de salvarnos, vean cómo salió del mundo. Así salió por venirnos a salvar. Fíjenlo bien en su mente. Y ni se quejó, ni se echó para atrás. Y él no debía nada, él es Dios, el perfecto. Pero, ¿por qué se dejó hacer todo esto por los hombres malos? Es para demostrarnos que el mal no va a triunfar nunca, absolutamente nunca, jamás. La historia de Cristo terminó en resurrección. Terminó en el Dios hombre que ha vencido a la muerte, al pecado, a todos los criminales del planeta juntos hasta el día de hoy. Miren, cuando resucitó y se les presentó a los criminales y a las autoridades resucitado, hasta ahí llegaron, ¿eh? Ya con qué lo podían amenazar, amigos. ¿Te vamos a volver a matar? No, pues ya no, ¿eh? Eso acabó con el mal, con la muerte, eternamente. Por eso Jesús dijo desde el madero, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Si supieran lo que hacen, no tendrían perdón de Dios. Pero vamos a continuar, amigos, en el numeral 549 de nuestro catecismo, que, como ya decíamos, estamos hablando sobre los signos del reino de Dios. Y dice el catecismo 449, a liberar a algunos hombres de los males terrenos del hombre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas.
La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, ha llegado a ustedes el reino de Dios, dijo nuestro Señor Jesús. Y hablamos, amigos, del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Recuerden que lo dijo el Señor. Pues si yo expulso a los demonios, entienda que ya llegó el reino de Dios, es decir, ya Dios está entre ustedes. Es decir, entre nosotros. Recuerden que su nombre, Emanuel, quiere decir Dios entre nosotros. Y además lo cumplió. Y dice aquí, los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del demonio, de los demonios, perdón, del dominio de los demonios. Recuerden, y lo hemos dicho, amigos, en otras ocasiones, que el demonio no es otro Dios que compite contra nuestro Dios en igualdad. Claro que no. El demonio, el diablo, Satanás, es una criatura más en la creación, con mucho poder, con mucha inteligencia y con mucha maldad. Son seres creados por Dios que como nosotros tienen libre albedrío y se decidieron por el mal. Les recuerdo que los ángeles también tienen libre albedrío y se han equivocado algunos. El más famoso de todos, Lucifer. Ustedes han oído hablar de Lucifer, que quiere decir el ángel de la luz. Él era un ángel bueno, pero dentro de su libre albedrío un día descubrió su poder y entonces utilizó su poder para su propio beneficio, alejándose de la voluntad de Dios. Y entonces se volvió un enemigo de Dios, pero no otro Dios, ¿eh? Una criaturita revelada que entiende bien que contra Dios no puede absolutamente nada. Esto lo sabe el demonio de sobra, que contra Dios no puede absolutamente nada. Que nos quede claro y nos dé tranquilidad, queridos amigos. Y dice aquí, miren, esos exorcismos anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Recuerden que así le llama Jesús al demonio, el príncipe de este mundo. ¿Por qué le llama príncipe? Porque tiene poder. No es rey, es príncipe. Tiene poder. No tiene todo el poder. Y miren, por eso aquí es donde los santos nos ayudan muchísimo a entender. Tenemos a San Venancio Fortunato, que él ya nos decía desde los tiempos en que vivió, por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz, dijo San Venancio Fortunato. Y es real. Miren, ¿por qué adoramos la cruz? Los protestantes no la usan, los sectarios o pseudocristianos menos. Ellos dicen que cómo van a tener el instrumento donde mataron a su señor, dicen. Es como si yo tuviera la pistola con la que mataron a mi papá. No, miren, ¿a qué grado no entienden la misericordia de Dios? Miren, va por otro lado. La cruz representa la máxima expresión de amor de la Santísima Trinidad por los seres humanos creados por Dios. No hay acto más grande de amor de Dios hacia nosotros que dar su vida en la cruz. Por lo tanto, dice San Pablo, la cruz es poder de Dios que tumba a los ignorantes y aplasta a los incrédulos, ¿verdad? Hablaba de los griegos y de los judíos que no se habían convertido a Cristo. Y así, miren, los protestantes no usan la cruz, pues no usan el poder de Dios. La cruz representa el máximo acto de mi Dios por mí, por mí.
porque ese Cristo de la cruz vino a salvarme a mi Jaime Hernández. Si lo pensamos ontológicamente, individualmente, sabemos que vino a salvar al mundo, pero esto es individual. Por eso amamos la cruz, la besamos, porque ahí nos amó más que en ningún otro momento de sus 33 años. Miren, hizo milagros, curó personas, resucitó personas, curó todo tipo de enfermedades, pero ahí no nos mostró todo su amor. Lo mostró, amigos, al morir por nosotros en la cruz, ensangrentado. ¿Cómo no vamos a adorar la cruz de Cristo, que fue el instrumento con el que salvó a toda la humanidad, como estamos viendo en el catecismo? El instrumento que utilizó Cristo para salvar a toda la civilización humana fue una cruz. Fíjense, no fueron armas atómicas, ni fueron ejércitos celestiales, ni armas poderosísimas que el hombre no conoce. No, fue la humildad y la cruz, el entregar la vida por los amigos. Recuerden que nos lo dijo el Señor a través de los apóstoles. Ya no son mis siervos, ahora los llamo amigos. Y un amigo da su vida por los amigos. Y la dio por nosotros. ¿Qué duda tenemos? Por lo tanto, la cruz es poder de Dios y lo será eternamente. Miren, no podrá haber un exorcista que no lleve la cruz al frente, bien estirado en su brazo, ¿eh? Porque es poder de Dios. Ante el crucifijo, el demonio huye despavorido. Miren, si pudiéramos ver las escenas, veríamos las miradas de pánico del demonio huyendo de la cruz. También de San Miguel Arcángel y por supuesto de la Santísima Virgen María. Si pudiéramos verlo, nos sorprendería el miedo que le tiene. Por lo tanto, el demonio no es todopoderoso, es una criatura muy poderosa. Ese sí, hay que cuidarnos del demonio. Dice el Papa Francisco que con el demonio no hay que dialogar, ¿eh? Al demonio hay que rechazarlo. No hay que dejarlo entrar a nuestra mente. Cada que nos proponga una tentación, realizar un pecado, una tranza, un robo, hay que alejarlo. Vete de aquí, Satanás, como le decía el Padre Pío. Lárgate de aquí, no te quiero ver en mi mente. Que Dios te aborrece, quítate de aquí. Y no empezar a dialogar con él, ¿verdad? Porque pues nos va a ganar. En inteligencia no hay un ser humano que le gane al diablo, ¿eh? Para que entendamos de lo que estamos hablando. Cuando el diablo nos pone tentaciones, ¿sabe a quién está poniendo la tentación? ¿Qué nos gusta? ¿Qué es lo que nos derriba? Por eso, solo el guardar los mandamientos del Señor nos mantiene fuertes, protegidos e invencibles. Quien no guarda los mandamientos de Dios está a merced del demonio, sin duda. Es decir, a Dios le gustan los hijos obedientes, los que obedecen sus decretos, dice todo el Antiguo Testamento, y los que guardan y obedecen sus mandamientos. Por ejemplo, ir a misa es un mandamiento los domingos. Y hay millones de católicos, dolorosamente lo digo, que van a misa cuando les nace. Miren, esas personas no están guardando los preceptos y los mandamientos de nuestro Dios. Y por eso nuestro país y el mundo están de cabeza, para entenderlo rápido. Si todos los bautizados guardáramos los mandamientos de Dios, el mundo sería prácticamente el Edén. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza, con toda libertad. Pero continuemos, amigos, ahora con otro asunto muy, muy importante. Y hablamos de las llaves del reino. Porque hablamos una vez más del cielo, del reino, pero va a ser difícil que aquí en el planeta y con esta mente todavía sin la infusión de la sabiduría divina pueda entender este misterio. Pero sabemos que en realidad
Esto ocurrió y así se fundó nuestra iglesia, queridos amigos. Para este momento en que el Dios hombre funda el nuevo pueblo, hasta este momento era el pueblo de Israel, después de este momento es el pueblo universal, es decir, la iglesia católica, que eso quiere decir literalmente, el pueblo universal, ya no solo el pueblo judío, ya no solo los israelitas. Y miren, aquí hay una distinción grandiosa en este evento, cósmico le llamaría yo. Jamás le entregó Dios nuestro Señor las llaves del reino, es decir, del cielo, ni a Abraham, ni a Salomón, ni a David, ni a Jacob, ni a Isaac, a nadie del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esta es la alianza definitiva, amigos. No va a haber otra. Lo decimos en la Eucaristía, recuerden, cuando el sacerdote eleva el cáliz del vino y dice, eh, recuerden en la Eucaristía, cuando dice, y sigamos esta alianza que es nueva y eterna, ¿recuerdan? Esta alianza que es nueva y eterna, es decir, no va a haber otra alianza. ¿Con quién sería otra alianza, amigos? La primera alianza fue con un pueblo, el pueblo de Israel, creado por Dios aquí en el mundo, pero el pueblo de Israel no obedeció a Dios, no llevó la salvación a todos los pueblos del mundo, sino se quedaron o se quisieron quedar con la salvación solo para los israelitas. Esa no fue la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es que llevaran la salvación a todos los hombres. Por eso viene Dios a rectificar al pueblo judío en cuanto a la salvación de los hombres. Y ahora hace un pacto ya nada más con los judíos, sino con todos los países del planeta Tierra. Pero dice este numeral 551. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, como dice Lucas capítulo 9, versículo 2. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Y miren, tenemos aquí esta escena que nos deja ver, aquí están todos los apóstoles, todos son testigos de que Dios eligió a uno de ellos llamado Pedro y le entrega a él, a nadie más, las llaves del reino de los cielos. Pero yo quisiera que pensemos un poquito de lo que estamos hablando, que no vamos a poder, como les decía. ¿Qué significan las llaves del reino del cielo, amigos? Las llaves de los cielos. ¿Qué responsabilidad para Pedro? Miren, a los seres humanos llegan a una gran ciudad y le entregan las llaves de la gran ciudad. Han entregado las llaves de un gran país. Pero aquí el Dios hombre le está entregando a Pedro, un ser humano, un pescador, las llaves del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es la puerta, recuerden. Dijo Jesús en el capítulo 10 de San Juan, yo soy la puerta de las ovejas y nadie puede entrar al cielo si no es a través de mí. Es decir, yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo les preguntaría, amigos, ¿con qué se abre una puerta? Pues con una llave. Es decir, la puerta le dice a la piedrita, a ti te entrego las llaves. Tú tienes el poder de abrir la entrada al cielo o tomar decisiones de la iglesia en el mundo y se respetarán. Recuerden que le dijo Jesús, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Fíjense, sin una decisión del Papa, ahora es Francisco, para entenderlo, esto no ha acabado. Estamos viendo al primero Pedro, pero
También se las entregó a nuestro Señor en el cónclave al nuevo Pedro, que es Francisco. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjense qué interesante. Y le dijo además, y el mal no podrá vencer a la iglesia nunca jamás. Fíjense qué hermosa escena. Es decir, el demonio no tiene poder para destruir a la iglesia. Miren, si tuviera poder para destruir a la iglesia, obviamente ya no estaríamos aquí. Nos hubiera tragado como carne tártara desde los primeros años. No, el demonio no puede hacerle daño a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es el pueblo universal de Dios, grande o chiquito. Pero miren, el verdadero pueblo de nuestro Señor es en realidad los convertidos, los practicantes del catolicismo. No los católicos light, los católicos piratas, los católicos de la nueva era, que creen hasta la reencarnación. No, esos católicos prácticamente no sirven para fortalecer a la iglesia. Si vemos el ejemplo de todos los patriarcas, todos se preocupaban por obedecer a Dios, por guardar sus mandamientos cada día de la vida, no crean que un ratito. Por lo tanto, ellos son ejemplo para nosotros. Hay que mantenernos, amigos, guardando los mandamientos de Dios, haciendo lo que nos pide. Lo dice San Juan, y sus mandamientos no son pesados. Dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos del 1 al 4. La mejor manera de decirle a Dios que lo amamos es guardando sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, dice San Juan, el discípulo amado. Miren, esto es real. Si no guardo los mandamientos, es como si no pagara mi mensualidad del club. En un club deportivo, todos los que entran ahí son dueños. ¿Estarán de acuerdo? Tienen que ser socios, por lo tanto, son dueños. Ah, pero si no pagan la cuota mensual, aunque sean dueños y tengan el título de propiedad, no los van a dejar entrar a disfrutar las instalaciones. Así es el cielo, amigos. Ya somos dueños, ¿eh? Somos socios del club de Dios. Ya tenemos una membresía, un título de propiedad del reino de Dios. Ah, pero hay que pagar la cuota mensual. ¿Y cuál es la cuota mensual? Guardar los mandamientos de mi Señor. Sacrificar mi vida humana y no caer en las tentaciones del demonio, en sus seducciones, en sus espejismos que derrotan a tantas almas humanas. Si yo me mantengo guardando los mandamientos de Dios, el demonio no me puede tocar. Sí me quiere destrozar, pero no puede. Porque Dios pone en sus amigos una valla. Está claro en el libro de Job. Cómo le reclama el demonio a Dios nuestro Señor. Ah, pues no puedo tocar a Job porque le tienes una valla que lo protege de mí. Y Dios le dijo, mira, para que veas que es de verdad, le voy a quitar la valla. A ver, tócalo para que veas que me sigue amando, que me sigue adorando. Miren, el demonio perdió. Porque Job, a pesar de que el demonio lo tocó, no le decía a Dios, su vida no la puedes tocar, esa solo yo. Ya les decía, amigos, que ese es algo que conforta al espíritu, pensando en la muerte. Me voy a morir el día que Dios quiera, cuando Él lo decida. Esto no es decisión de nadie más, igual que el nacimiento de un ser humano nuevo. Solo Dios. Lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solo Dios da la vida y solo Dios da la muerte. Por lo tanto, vivamos obedeciendo a Dios, que es tan bueno con nosotros. Nomás vean todo lo que nos da. Trabajo, casa, familia, sustento, descanso. También nos da problemas y si nos da sufrimiento ya decimos, hay que aceptarlo. A Dios le gusta mucho que seamos valientes en el sufrimiento, que lo superemos, que nunca nos vaya a derrotar una enfermedad o una quiebra económica. No, hombre, el alma no está para vivir aquí. En el cielo no hay hospitales,
Fíjense qué maravilla, ¿para qué? O sea, ya decíamos que nadie muere, nadie se enferma, nadie nace. Solo se goza eternamente con la presencia de Dios, que aún no podemos coincidir aquí en el mundo. Pero continuando con la lectura del catecismo, estoy en el número 551. Y ahora nos va a hablar, amigos, uno de los más grandes del catecismo. Como hemos dicho, San Agustín es el santo que más ha aportado para este catecismo en los 2000 años. No hay un santo que haya aportado más citas para apoyar esto que San Agustín. Y decía este hermoso santo, que recuerden que hasta los 33 años era como Juan Charrasqueado, mujeriego parrandero, jugador, desalmado, tuvo un hijo sin casarse con una amiguita fácil. Pero cuando se convirtió, fue creciendo y creciendo y creciendo, y miren, se convirtió en el más grande de todos los 20 siglos. Y decía San Agustín al reflexionar en esto, por eso es tan importante ya la mente de un ser humano, que la Biblia es la mente de Dios. Pero miren, hay mentes humanas que han captado esto de una manera profunda y nos ayudan a nosotros también a profundizar. Decía San Agustín, yo por mi parte dispongo el reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar, como lo sabemos, amigos. Y volvemos a esa escena que nos tiene en este momento detenidos. Hablamos de la entrega de las llaves de San Pedro. Y miren, esto que dijo Jesús, que lo tenemos en el capítulo 22 de Lucas, versículos 29 y 30. Le dijo Jesús a los apóstoles, yo por mi parte dispongo el reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, fíjense, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto se lo dijo Jesús solo a los 12, esto no es para todos. Un día le dijo Pedro, oye Señor, nosotros que hemos dejado todo por ti, casa, esposa, hijos, ¿qué recibiremos a cambio? Y le dijo Jesús, ustedes que lo han dejado todo por mí, les aviso que se sentarán conmigo en el reino de los cielos sobre 12 tronos para juzgar a todas las tribus de Israel. Es decir, cuando Dios nos permita la visión beática del cielo, vamos a ver a los 12, 6 de un lado y 6 del otro lado, de el Dios juez eterno, a su derecha su madre, 6 discípulos de un lado, del otro lado San Juan el Bautista y 6 discípulos del otro. Ahí viven eternamente. Forever and ever, como dicen los norteamericanos. Pero sigue diciendo sobre Pedro en el número 552. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Cristo, que es piedra viva, como dice la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él,
será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. ¿Cómo se lo ordenó Jesús? Ahora tú sígueme y ve y confirma a tus hermanos en la fe. Y esto está claro, miren, recuerden que Jesús eligió a Pedro entre los 12 y siempre estando los 12. Después de esto, recuerden que le entregó a las ovejas y los corderos. En el Evangelio de San Juan capítulo 21, vemos cómo Jesús le dice ya a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos, los mismos 12 que ven ahí? Y Pedro le contestó, ya convertido, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Le pregunta por segunda vez. Le vuelve a decir Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Fíjense, Pedro ya no contestó, sí te quiero. No, contestó, tú sabes que te quiero, no me lo preguntes. Ahora sí ya sé quién eres. Y la tercera vez que le pregunta, recuerden, le dice Pedro, entristecido, ¿por qué me preguntas si te amo? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Miren, ya decíamos que esta respuesta es de un Pedro completamente convertido, sabiendo que no tenía reproche de su Señor porque ya guardaba todos los mandamientos absolutamente. Pero sigo leyendo el número 553. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ya lo decíamos Mateo 16:19. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, como dice Juan en el capítulo 10, versículo 11, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas, ya decíamos, en Juan 21, versículos 15 al 17. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Y está claro, no dijo, miren, ahí les dejo las llaves a los 12, las ponen en un llavero y no, se las entregó a Pedro en sus manos. Miren, uno de los ejemplos es la excomunión, es de lo que habla el catecismo. Cuando un papa excomulga a un ser humano, esa persona no puede entrar al reino de Dios, no importa lo que haga, a quien acuda, pero el papa puede levantar una excomunión con el mismo poder y entonces esa persona queda liberada y ahora puede acceder a la casa del Padre. Y hay muchos ejemplos. Hay muchos que piden, por ejemplo, que se levante la excomunión sobre Martín Lutero, que está excomulgado, ¿eh? Y hay otros sectarios como él que están excomulgados y que así jamás podrán entrar al reino de los cielos porque Dios le dio este poder a Pedro de verdad, no de mentiritas, ¿verdad? Como decimos. Pero luego vamos a entender esta profundidad, amigos, en otra escena gigantesca. Se las comparto aquí, hablamos de la transfiguración del Señor. En esta pintura portentosa que se encuentra en el Vaticano y fue creado por Rafael. Recuerden que Rafael Sanzio, el gran pintor teológico incomparable, pintó esta escena. Y es muy importante para entender el tema que estamos entendiendo hoy, porque estamos hablando de manifestaciones metafísicas, amigos.
que teológicamente se llaman epifanías. Ese es el nombre correcto. ¿Qué es una epifanía? Una manifestación de Dios como Dios en el planeta, ¿eh? Y que lo alcanzan a ver seres humanos, que son testigos de esta alteración de todas las leyes físicas, químicas, por el Dios que las creó, por su autoridad, por su magnificencia y por su omnipotencia. Pero dice el numeral 554, a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir y ser condenado a muerte y, perdón, y resucitar al tercer día, como está en Mateo 16, versículo 21. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se citó el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña ante tres testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba por cumplirse en Jerusalén. Lucas capítulo 9, versículo 31. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Lucas capítulo 9, versículo 35. Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria, como dice Lucas 24, 26, es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. Recuerden, Moisés en el Sinaí y Elías en el Monte Carmelo. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu en la nube luminosa. Qué impresionante manifestación de la Santísima Trinidad. Que como vemos aquí en esta imagen de ella, vemos al Padre como base de todo. Y vemos al Hijo ascendiendo de la tierra al cielo y al Espíritu Santo descendiendo del cielo a la tierra. Y miren, como en la realidad, como en la verdad, solo es visible el Hijo. No podemos ver al Padre, no podemos ver al Espíritu Santo, pero sí podemos ver al Hijo. Sin embargo, el Hijo es la Trinidad. Por eso es tan valiosa esta imagen, que es una imagen de los monjes benedictinos de por ahí del año 700, que la crearon para recordarnos siempre que nuestro Dios es trinitario. No es un Cristo solo que murió en la cruz, sino es un Cristo que está protegido dentro de la Trinidad, como podrán ver. Nada externo a la Trinidad le puede dañar a la Santísima Trinidad. Por eso es tan valiosa esta imagen, amigos. Pero déjenme ver cómo andamos de tiempo. Muy bien. Continuamos entonces reflexionando sobre este misterio de la transfiguración del Señor. Y dice el numeral 555. Por un instante,
Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Perdónenme, ya lo había leído. Dice, la pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. Perdón, y dice en numeral 295. Y vamos ahora a echar mano un poquito de otro gran santo, amigos, que es Santo Tomás de Aquino, que nos dice, en el monte te transfiguraste, le dice a Jesús, este gran santo y gran poeta y gran teólogo sobre todo, y también filósofo. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarías al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Miren qué buena definición de parte de Santo Tomás de Aquino, por algo son gigantes. Dice, así cuando te vean crucificado entenderán que no pasa nada, que eres Dios y que vas a triunfar. Y en efecto triunfó. Recuerden que la resurrección de Cristo, lo hemos dicho una y muchas veces, es la que derrotó todo el mal. No solo aquí en la creación, que no podemos ser los únicos hijos de Dios en toda su creación. Por supuesto que hay más planetas, más lugares donde Dios ha manifestado su amor a través de la creación de seres a su imagen y semejanza. Claro que por lo pronto cerca, pues no se ve algún lugar, pero es imposible pensar que somos los únicos en toda la creación que tenemos vida y que somos... No, por favor, no. De hecho, les advierto que la iglesia apoya la idea de que hay inteligencia en algún otro lugar y manifestaciones de Dios en seres a su imagen y semejanza. La iglesia, de hecho, paga astrónomos, para que investiguen todo eso. Y la iglesia tiene la certera idea de que algún día vamos a hacer contacto con otros seres, que si sobrevivieron en la evolución es porque han sido buenos. La humanidad está en peligro de autodestruirse, lo sabemos de sobra. Y no nos importa. En lugar de que todos los países se unieran para crear tecnología y limpiar el mundo y salir a buscar otros mundos a donde nos podamos ir a vivir más grandes, con más recursos. No, aquí estamos peleando entre países, un país contra otro, ¿verdad? Como si fuéramos parásitos luchando unos contra otros en un organismo enfermo. Ojalá la humanidad cambie el rumbo algún día. Pero continuamos, amigos, con el catecismo en el numeral número 556. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo. En el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración, es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Y esto, amigos, lo dice Santo Tomás de Aquino, como ya decíamos. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo, que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, recuerden. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, como ese que vieron los discípulos en la transfiguración y como lo dice San Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 21. Pero ella nos recuerda también la transfiguración, que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.
Y miren, esta es una insistencia permanente. ¿A qué se refiere? Y lo repito, pero ella nos recuerda también la transfiguración, que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Ya decíamos que no hay otra manera. Y cuando hablamos, amigos, de la transfiguración, hablamos que hay dos personajes que son fundamentales. Pero antes quisiera recordar algo antes de que se vaya el tiempo y no le demos el honor y la gloria que merecen. ¿A qué me refiero? Al hecho de que aparecen aquí 6 personajes, 3 de la tierra y 3 del cielo, incluyendo a Jesús, que él es del cielo. Vivió eternamente en su casa, solo vino 33 años, que para él no es absolutamente nada, por salvarnos. Pero miren, ¿quiénes son los 3 de la tierra? Son los 3 discípulos preferidos de Jesús. Pedro, Santiago el mayor y Juan, su hermano de Santiago el mayor. Estos eran los preferidos de Jesús. Está bien claro en las escrituras, en los evangelios. Para ciertas cosas, amigos, solo permitía o solo invitaba a estos 3, Pedro, Santiago y Juan. Un día que resucitó una niña, le dijo, Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme, los demás espérenme afuera. Para esta escena, si ven, está en el capítulo 19 de Mateo, les dice Jesús, a ver, Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme a la montaña, los demás espérense aquí. Ellos eran elegidos. Y en efecto, ¿sabemos por qué? Miren, Pedro, el elegido para gobernar a la iglesia. Santiago, el más querido por nuestro Señor Jesús. De hecho, es el primer mártir de la iglesia. Recuerden que Herodes lo manda a degollar. Es decir, fue el primero que se llevó Jesús de aquí, del mundo en el que, como dice el Rosario, es un valle de lágrimas. El primer apóstol mártir es Santiago, es decir, el primero en reunirse con su Señor, que era su amigo. Se querían y lo quería mucho. Y el otro es Juanito, nada más que decir, el discípulo amado, a quien le encargó a su mamita María después de morir en la cruz como hombre. Por eso son elegidos estos 3, ni más ni menos. Y los del cielo son 2 incomparables. Uno es Moisés, que recuerden que Dios lo eligió para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y para ordenar la ley del Antiguo Testamento a través de él. Recuerden que para los judíos no hay nadie mayor que Moisés, ellos no creen en Jesús. En el Antiguo Testamento es Moisés, en el Nuevo Testamento es Jesús. Pero en el Antiguo Testamento también está Elías. Miren, Elías es un personaje súper esencial en el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Les voy a volver a compartir mi libro sobre Elías. Tiene imprimatur. ¿Por qué se los digo? Porque Elías es Juan el Bautista. Esta escena que estamos viendo es cuando ya había muerto Juan el Bautista degollado por Herodes. ¿Sí? Y entonces entendemos que el Señor eligió a Elías desde el Antiguo Testamento al llevárselo vivo al cielo. Recuerden que lo quería matar el rey Manasés, que era demoníaco, y Dios decide llevarse a Elías, amigos, vivo en cuerpo y alma al cielo. Y promete en el último versículo del Antiguo Testamento, yo he de hacer regresar a Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Miren quién es Elías, es Juan el Bautista. Lo dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, cuando dice, muchos han violentado el reino de los cielos desde Juan el Bautista hasta el día de hoy. Pero si quieren creerlo, él es Elías,
el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Por lo tanto, amigos, Elías no murió en el Antiguo Testamento. Vino en la persona de Juan el Bautista. Se lo dice el profeta a su padre de Juan el Bautista, que era el sumo sacerdote Zacarías. Tu hijo vendrá en el mundo con el espíritu y el poder de Elías. Pero si quieren penetrar profundamente en este misterio, como les digo, les voy a compartir mi libro para que puedan de verdad entender un poquito más a fondo este gran misterio de la eh, transfiguración de Dios nuestro Señor. Miren, lo que hizo fue volverse Dios ante los ojos de estos pasmados tres seres humanos, con las dos máximas autoridades que ha habido en la Biblia a su lado, rindiéndole honor, culto y adoración, como confirmando los grandes profetas y patriarcas que Jesús es Dios y lo ha sido eternamente. Pero volvemos a la enseñanza de nuestro querido San Agustín. Estoy en el pasaje número 556 y dice el catecismo, son palabras de San Agustín. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El, el pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. Y tú vas a negarte a sufrir. Nos pregunta San Agustín. ¿Qué le contestarían, amigos? Miren, voy a repetir esto porque es grandioso. Dice San Agustín sobre nuestro Señor. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte, pero ahora él mismo dice, desciende para penar en la tierra. Hablamos después de la transfiguración. Recuerden que Pedro quedó tan fascinado, tan totalmente extasiado con esta escena, que le dijo a Jesús, Señor, voy a construir aquí 3 casas de campaña, 3 pequeñas chozas para quedarnos aquí para siempre. Y Jesús llegó y les tocó el hombro y les dijo, ay muchachos, no, regresen allá y vayan a platicar a todo el mundo lo que han visto. Y de hecho le dicen, oye, que no decían que Elías debería venir. Y les contestó Jesús, en verdad les digo que Elías ha venido ya, pero han hecho con él cuanto quisieron. Y dice la Biblia, se refería a Juan el Bautista, que fue degollado, ya decíamos, por Herodes. Pero sigo leyendo aquí, en este asunto, precisamente la subida de Jesús a Jerusalén. Es decir, miren, este momento que estamos viendo, amigos, de la transfiguración, preparó a los 3 discípulos chiqueados, si me permiten esa palabra de Jesús, preparar el alma, templar el alma, el espíritu y la mente, porque iban a venir momentos duros, angustiosos, de dolor, de persecución para todos, ¿eh? No solo para unos cuantos. Y ahora el catecismo nos va a llevar, amigos, ni más ni menos, a la subida de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús entiende que ha llegado su tiempo de morir por la humanidad, no tiene miedo, no se amedrenta, no se echa para atrás, va caminando hacia el matadero, a donde lo espera la ignominia, la ofensa, los insultos, los latigazos, las heridas, las pedradas y finalmente la muerte humana
clavado en una cruz. Jesús emprende ese camino que, miren, parece increíble entenderlo de parte de Dios. Que se vaya a entregar voluntariamente, amigos, esto de verdad es conmovedor, de Dios nuestro Señor. Jamás lo vamos a entender aquí, porque es enseñanza elevada. Por eso le llamamos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es decir, el Cordero se entrega, él solito, va para entregarse, para ser sacrificado por los malvados, a quienes va a derrotar con su resurrección después de la cruz. Pero, queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Me quedé picado, espero que ustedes también. Pero vamos a continuar, amigos, en nuestra próxima clase. Por hoy vamos a darle muchas gracias a Dios por todo lo que nos ama, todo lo que nos protege y todo lo que nos concede. Pero también hagamos un pacto con Él, vamos a ofrecerle guardar sus mandamientos, hacer todo en su nombre y darle gloria en su potente paso por este mundo que se manifiesta en su obra por todos lados. Vamos a pedirle que proteja a México y al mundo del maligno y de los enemigos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches, gracias Jaime, saludos. Gracias, saludos, Jaime. Buenas bendiciones. noches. Dios los bendiga, gracias. Gracias.